Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Bueno, bienvenidos nuevamente a seguir conversando sobre estos temas de interés que realmente nos hacen fomentar el diálogo, informarnos y también capacitarnos, derribar mitos también acerca de lo que estamos viviendo. Ingrid. Invitamos a sumarse a este diálogo que mantenemos hoy a un periodista de la nueva generación, Salvatore Samaniego, quien dirige el portal de Rabona S, especializado en fútbol que se convierte en una mirada diferente a una pasión común como es el fútbol. Salvatore, buenos días. ¿Qué tal, Ingrid? Dieguito, muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes, igual para todas las personas que nos están escuchando ya y nos están viendo también. Nada, yo muy agradecido de poder acompañarles hoy, feliz también de poder conversar un poco de periodismo, que es lo que nos gusta, y nada, muy contento, mejor agradecerles por esa invitación. Bueno, el tema es el periodismo nativo digital. Nosotros, un poco más, Ingrid más joven, pero yo soy el de la transición de la máquina de escribir, que pasé por la máquina electrónica, un poco a la computadora, ahora a los celulares, a las tablets, a los dispositivos electrónicos. Pero ustedes son ya nativos digitales. ¿Cómo ves, ha sentido este periodismo que ya se hace a través de las redes, de la tecnología? Yo creo que se ha abierto una puerta muy grande para todos los periodistas, sobre todo un poco para conocer nuestro trabajo, ¿no? Antes quizá necesitabas de ley de esa puerta, de esa radio, de ese medio impreso, de esa televisión para poder darte a conocer, para poder un poco opinar de lo que piensas, sientes y consideras. Entonces creo que eso ha sido lo interesante, ¿no? A través, por ejemplo, de un tweet, por conocer un montón de gente, crear también, hacer un poco de trabajo colaborativo, tratar de un poco mostrar tu trabajo, y eso me pareció súper interesante, sobre todo, y también el tema de superar esas barreras físicas temporales también, ¿no? Que, no sé, ahorita nos están viendo quizá de otro país, que ahorita también puedan un poco conocer la coyuntura, por ejemplo, del fútbol ecuatoriano, conocer un poco lo que pasa en Riobamba. Entonces eso me parece súper interesante y me parece que ha sido lo bueno, ¿no? Y bueno, también dentro de todo ha existido hay otras cosas que por ahí, no sé, vienen consigo cosas no tan buenas, ¿no? El caso de las fake news, el caso de quizá del sobrepeso de la información también, ¿no? Y que hemos vivido bastante en la pandemia, sobre todo. Pero yo creo que hay más cosas positivas y sobre todo creo que es interesante darle este cambio al mundo digital, al mundo de la web, de las plataformas, ¿no? Salvatore, ¿cuándo creaste el portal y cómo ha ido desarrollándose? Creamos, como idea estuvo a finales del 2019, en diciembre más o menos. Justamente nos reunimos con dos amigos. Es chistoso porque uno es de Ambato y otro es de Loja. Y en realidad nunca hasta la fecha no nos conocemos. Creo que no. por la pandemia y todo no nos hemos podido ver, pero teníamos como que ciertos intereses en común. De Rabona más que todo nace, es un medio, es una plataforma digital que centra sus esfuerzos en el análisis. Y si bien en la parte informativa, pero más en el análisis, en un poco ver esa parte del deporte desde la parte técnica, desde la parte táctica, y también, como no, verlo al deporte, bueno, al fútbol sobre todo, donde más nos enfocamos un poco también como un agente transcultural, ¿no? El deporte geográfico, el deporte histórico, el deporte político, sociológico. Entonces vamos más o menos por esa línea, y esa fue exactamente, creo que la propuesta que quisimos, y que un rato nos daba un poco de miedo saber si es que quizá la audiencia esté lista o les vaya a gustar contenidos de este tipo, ¿no? Porque, como digo, más allá no es tan informativo, sino más bien tratamos de buscar la parte analítica, ¿no? ¿Y cuál ha sido la acogida entonces? La verdad es que he estado bastante feliz, o sea, con humildad del caso, creo que hemos llegado a bastantes puertos. Nosotros en febrero empezamos ya, abrimos la página web, abrimos las redes sociales y todo, y hemos tenido una acogida bastante importante, ¿no? Creo que la gente también ya busca ese tipo de contenidos, tratar un poco de ir más allá, ¿no? Más allá de la información, sino también del análisis crítico, un poco de conocer historias, un poco de eso, a través del periodismo, a través del periodismo deportivo, contar historias, ver nuevas realidades, y eso ha sido lo interesante, ¿no? Nos hemos topado con muchísimas cosas interesantes alrededor del proyecto, y otra cosa que me pareció interesante del proyecto es poder juntarnos entre jóvenes periodistas que creo yo que no tienen el espacio adecuado, y desde este portal nosotros darnos a conocer un poco, que se visibilice nuestro trabajo. Actualmente estamos
exactamente 13, en 13 provincias del país. Entonces eso también ha sido interesante, ¿no? Tratar de ver el deporte desde otras aristas. Hemos trabajado mucho en fútbol formativo, en el fútbol de segunda categoría, en otros tipos de deportes y de a poco hemos hecho las cosas bien, considero yo. Y eso ha sido una satisfacción porque vamos ahora un año y 4 meses con nuestros contenidos. Salvatore, dentro de toda esta vasta posibilidades de hacer periodismo, ¿por qué escoges el periodismo, digamos, deportivo y específicamente en este caso ya el fútbol? ¿Qué es lo que te llamaba, que te motivaba? ¿Creías que había una falencia en esta rama? Sí, o sea, bueno, primero yo creo que es un tema de pasión, en realidad. Como decía Eduardo Galeano, creo que el fútbol es mi amor no correspondido. No es que era malo del todo, pero al menos quería acercarme. O sea, el tema era de, si ya no fui futbolista, acercarme como se pueda al deporte, ¿no? Y en ese caso también tengo quizás la herencia y también la pasión por el periodismo. Entonces sentí que desde el periodismo podía acercarme a aquello, pero claro, luego me topo un poco con la realidad que implica, ¿no? En el periodismo y también en el periodismo deportivo, que son quizás las oportunidades, o también sentirme en un lugar en donde quizá un poco puedan quizá entenderme, ¿no? Porque eso también era el tema, ¿no? Estar en un medio de comunicación, pero que por ahí la línea editorial no se acerca mucho a lo que yo hago, a este tema del análisis, a tratar de buscarle más los porqués y los cómo al deporte, ¿no? Entonces también la otra parte es justo lo que mencionaba antes. Creo que el fútbol quizá no es el objetivo, pero sí puede ser un camino importante para grandes cosas. Vemos que el fútbol cumple sueños, que el fútbol también puede ayudarte a superarte, que también es una experiencia de vida y sobre todo también justamente con esta crisis, por ejemplo, de la pandemia, creo que he podido encontrar muchísimas cosas más, ¿no? Alrededor de este tema del deporte en general, ver cómo el deporte también puede culturizar a las personas, el deporte puede unir, el deporte también, ahora que estamos en esta pandemia, como ya lo mencionaba el doctor en la entrevista anterior, pues nosotros como periodistas deportivos también podemos fomentar ese tipo de acciones, por ejemplo, para subir el sistema inmune, hacer deporte, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas siento que se unieron. Y bueno, por otra parte también, si me considero un periodista deportivo, sí, pero también creo que el periodista deportivo está para otro tipo de cosas, ¿no? Como decía, se puede hablar de deporte y política al mismo tiempo. ¿Y cuál es su público objetivo y qué temas han visto ustedes que generan más interés? Bueno, justamente en un inicio era un poco, creo que fue interesante hacerle de manera metódica, ¿no? Siempre fue estratégica, siempre desde la página web, desde la línea gráfica, todo lo que quisimos hacer fue muy bien planificado, pero siempre hubo ese miedo de saber si por ejemplo, nosotros, hoy hay un partido, hoy se juega un partido y nosotros no hacemos la crónica como tal, porque hay miles de medios que te hacen la crónica y que por ahí nosotros vamos a pasar por desapercibido, pero nosotros quizá nos demoramos un poquito más, pero a las 2 horas ya tienes como que el análisis como tal, el análisis táctico, el análisis en general del partido. Ahora el tema era que no sabíamos exactamente si podía tener mucho auge y bueno, nos hemos dado cuenta también que sobre todo creo que las nuevas generaciones se interesan bastantísimo por esto. Y no solo las nuevas generaciones, sino también muchísimas personas. Y en este caso hicimos un análisis también un poco para darle seguimiento a lo que venimos haciendo. Y más o menos el público está entre 15 y 25 años. Hay un público joven que se interesa por este tipo de cosas, por la estadística deportiva, por las historias, también por el fútbol social, por el fútbol deportivo, por el fútbol económico. Entonces creo que ha sido súper interesante y también dentro de eso no nos hemos quedado únicamente en la futbolización. Hemos tratado de hacer una agenda informativa mucho más plural. Hemos considerado el deporte de artes marciales mixtas. Por ejemplo, tenemos un programa llamado A los Quiños, que es el único programa donde se habla de este tipo de deportes. Por ejemplo, tenemos también de pedal, que últimamente aquí en Ecuador el tema del ciclismo ha evolucionado un montón. Entonces también ese ha sido lo interesante, ¿no? Tratar de ver que hay un periodismo deportivo más allá. Salvatore, tú has hecho una analogía con respecto a que es un amor no correspondido. Y también podría yo decir que otras analogías con la vida tal vez puede prestarse a decir aquello que no es tan positivo, ¿no? Del deporte o de cómo la gente toma el deporte y muchas veces, por ejemplo, es la violencia, que se da este apasionamiento que se inclusive a actos, como digo, de violencia. ¿Cómo ves este componente? Yo creo que hay una frase también que me parece súper interesante, ¿no? Que por ahí a veces el fútbol es el reflejo de la sociedad
y tiene mucho que ver. En realidad es un deporte que mueve infinidad de pasiones, es un deporte que por ejemplo, si mañana el Olmedo pierde, el hincha del Olmedo va a pasar toda la semana triste, va a estar mal en su casa, va a estar mal en el trabajo, y es así, o sea, suena quizá paradójico, pero en realidad es así. El deporte mueve bastantísimo, y dentro de eso también está el tema de la violencia, de las barras bravas, pero yo te diría que ya llega un punto en el que se han transformado en mafias, Dieguito, y eso es con lo que uno también se ha encontrado, ¿no? Con la parte digamos, oscura del deporte, del fútbol sobre todo, ¿no? Ver partidos que a veces se arreglan, ver incluso prensa que está fomentando otro tipo de cosas, y también ver todo este tipo de violencia, donde hemos visto gente que ha muerto, donde hemos visto daños materiales. Entonces, creo que desde el periodismo también se puede un poco orientar, ¿no? Porque creo que incluso desde el lenguaje, desde el discurso, uno puede cambiar este tipo de cosas, porque por ahí creo que también hemos caído en pensar que no, que el Barcelona es mi rival porque soy del Emelec, y el Emelec es mi rival porque soy del Barcelona, y no es tanto así. El tema es justamente que el fútbol una, ¿no? Que el fútbol cumple sueños, y que el fútbol también es agente transcultural, como ya lo dije. Si bien no es el objetivo, pero puede ser un medio muy importante para llegar a cosas grandes. Salvatore, yo te quiero preguntar sobre tu proyecto. Si bien hoy nos cuentas que ha tenido auge, me imagino que también habrán pasado por ciertas dificultades hoy, que mucha gente está emprendiendo de esta manera y no es tan fácil tener un portal, alimentarlo y tener, digamos, una monetización, por ejemplo, del portal. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, la verdad, para empezar, de momento, en realidad todo es un apoyo y aprendo de los chicos. Tenemos una estructura bastante interesante. Tenemos a una chica que maneja, mi compañera que maneja, por ejemplo, la parte de comunicación interna. Tenemos también un chico que hace marketing. Tenemos a nuestros 2 diseñadores que son unos cracks, porque ellos nos ayudaron con la línea gráfica. Entonces, lo que sí es que todo es un apoyo y aprendo de momento, ¿no? Pero en realidad todo ha avanzado bastantísimo, porque nosotros no pensábamos, por ejemplo, en llegar a monetizar de un inicio. O sea, estando 1 año, 4 meses justamente cumpliendo, pensábamos que recién íbamos a ir caminando de a poco, pero hemos podido ver una especie de modelo de negocio en donde sobre todo captamos empresas o gente que esté interesada, ¿no? Por ejemplo, ya lo decíamos, nosotros tenemos un público de 15 a 25 años, por ejemplo. Entonces ha habido alguna gente que se ha interesado en aquello, pero ha sido durísimo, ¿no? Porque también ahí uno se encuentra con la realidad. Las pocas oportunidades que se tiene para emprendimiento en el sector de la comunicación es durísimo. O sea, es increíble porque si bien no hay algo tangible que ofrecer, en realidad toca buscar mucho también la creatividad. Nosotros hicimos un tarifario, por ejemplo, en donde ya lo habíamos hecho, teníamos nuestras estadísticas y todo el tema, pero por ahí no convencía. Entonces tratamos, por ejemplo, de dar parece que en las montañas, por ejemplo. No sé si ahí me escuchan. Se perdió por un momento la comunicación, pero ahora te escuchamos. Listo, entonces eso también un poco tratar de ser creativos, ¿no? Con lo que se puede hacer. Es chistoso, como les mencionaba, no nos conocemos entre todos, pero hemos sido una familia, y es una quizá cliché, pero es así. Somos muy buenos amigos, entre muy pocos nos conocemos, como digo, estamos regados en todas las provincias, pero eso también ha sido lo importante, ¿no? Seguir soñando, mientras aprendemos, seguir colaborando con el proyecto, pero bueno, dentro de todo hemos al menos, por ejemplo, este año, ha sido interesante porque el tema de mantener la página web, el tema de algunos gastos operativos que son internos ya se han podido cubrir. Entonces creo que un añito en algo se puede hacer, ¿no? Y que claro, que el sueño es que nosotros podamos tener al menos algún capital que pueda representar para todos los chicos que nos colaboran, porque en realidad es increíble la pasión que se despliega en este proyecto. Bueno, yo quiero decirles que vamos a seguir conversando con Salvatore a lo largo de todo el programa, y ahora nos vamos a compartir. Le pido que Salvatore se quede, porque ahora vamos a hacer 3... a quien vamos a consultar a nuestros próximos invitados, así que le pido a Fabián, por favor, que nos ayude con la presentación del próximo segmento.